Hoy se me hace que lo vamos a dividir en dos clases y vamos a responder la pregunta: ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Y esa es la pregunta, pero la clase se llama los pactos entre Dios y el hombre, y pues es así como vemos que desde la creación del mundo las relaciones entre Dios y el hombre se han basado en requerimientos de parte de Dios hacia el hombre y también en promesas. Esto es que Dios le pide al hombre cosas que hacer, o sea, demandas, requerimientos, dice haz esto o no hagas esto, y también le da promesas de que si haces esto te va a pasar esto, y si no lo haces te va a pasar esto. Estos le estamos llamando requerimientos y demandas. Entonces Dios siempre se ha relacionado así con el hombre. Vamos a usar ahí varias palabras legales porque estamos hablando de pactos. La Biblia contiene varios resúmenes de requerimientos y de promesas que le ha hecho al hombre, y a esto la Biblia la mayoría de las veces le llama pactos. Entonces por eso sí. Cuando dices legal, ¿te refieres a literalmente así como aquí? Sí, o sea, un acuerdo legal. Ahí vamos a ver por qué. Vamos a definir pacto de esta manera. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de las relaciones entre Dios y el hombre. Entonces, otra vez, un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. En esta definición viene la palabra acuerdo, y no se está refiriendo a un acuerdo en que ambas partes dijeron que sí. Acuerdo lo estamos manejando en que hay varias partes, en que está Dios y en que está el hombre. Si se fijaron, también dice divinamente impuesto. O sea, el hombre, cada vez que Dios hace un pacto, el hombre no tiene de otra. El hombre nada más lo tiene que aceptar y lo tiene que cumplir. O sea, jamás Dios ha hecho un pacto con el hombre que diga al hombre, no lo quiero, entonces Dios no lo hace. Entonces, por eso la definición lo manejamos como divinamente impuesto. Entonces, el hombre no puede negociar esos pactos, simplemente los tiene que cumplir o no cumplirlos. Acuérdense que estos requerimientos se pueden cumplir o no cumplir, y tienen promesas. Si los cumples, tiene una promesa, y si no lo cumples, tiene otra. La definición también dice inalterable. Esto es que no se puede cambiar, pero sí puede ser sustituido o reemplazado por otro. El que sea inalterable significa que mientras está bajo vigor no se puede cambiar nada de lo que está establecido, pero ese pacto se puede reemplazar por otro. Esto lo vemos varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías 31:33 es uno de los pasajes por excelencia que habla sobre el nuevo pacto, en distinción al antiguo pacto, y dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y está hablando el nuevo pacto, o sea, el pacto que haré, un pacto que todavía no se lleva a cabo. Y 2 Corintios 6:16, que vamos a volver una que otra vez a estos dos pasajes. 2 Corintios 6:16. Dice: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y esto está haciendo referencia otra vez al nuevo pacto que iba a hacer. Y vamos a ver los tres pactos que aparecen en la Biblia. Pues hoy quiero que veamos dos, y la siguiente semana que veamos el último, porque es más largo. Y el primer pacto que vamos a ver es lo que se conoce como el pacto de obras. Y el pacto de obras se basa en lo que estableció Dios con Adán y Eva. Muchos dicen que no es conveniente hablar que hubo un pacto entre Dios y Adán y Eva, porque en Génesis 1, 2 y 3, que es cuando aparece la historia de Adán y Eva, nunca ocurre la palabra pacto. A pesar de que nunca ocurre la palabra pacto, tenemos todas las partes de un pacto que acabamos de mencionar. Por ejemplo, tenemos las partes involucradas, tenemos las disposiciones, los requerimientos de Dios, las promesas, y
Sí, las promesas. ¿Qué pasa si no cumplen los requerimientos y qué pasa si sí los cumplen? Además, para reforzar la idea de que Adán y Eva estaban en un pacto con Dios, en el profeta Oseas, capítulo 6, verso 7, dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Si ven, ahí habla claramente que Adán estaba bajo un pacto y que lo transgredió. Y también algunas clases vimos un pasaje muy importante en el Nuevo Testamento, que es Romanos 5, del 12 al 21, donde sale la distinción entre Adán y Cristo, que cuando uno pecó, Cristo obedeció. Si por la muerte de uno murieron los muchos, por Cristo viven muchos. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Entonces ahí vemos a Adán como un representante legal de todos nosotros. Entonces por este pasaje de Romanos 5 del 12 al 21 también vemos que Adán está bajo un pacto. Entonces, si vamos a hablar del pacto de obras, vamos a ver quiénes eran las partes. Pues las partes eran Dios y Adán y Eva. Las estipulaciones o los requerimientos vienen en Génesis 2, del 15 al 17. Es cuando Dios le dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si fijan, ahí aparecen unos requerimientos. Puedes comer de cualquier árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces ahí vemos las estipulaciones del pacto, o sea, qué es lo que debe de hacer Adán y Eva y qué no deben de hacer. Pues cuál es la promesa de castigo en comer del árbol. Ahí lo leímos al final. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí está la promesa de qué pasa si transgredes, si no cumples los requerimientos que está pidiendo Dios. Aquí la muerte la debemos de entender en un sentido muy general. No nada más fue la muerte física, que ciertamente Adán y Eva murieron físicamente después, sino implica una muerte física y una muerte espiritual y una muerte eterna, separación con Dios. La Biblia, cuando habla de la muerte, eso significa separación con Dios. A implícito está la promesa de la vida. Si hay una promesa de desobediencia, tiene que haber una promesa de obediencia. Y este pasaje de todo Génesis 2 nos indica que iban a comer de cualquier otro árbol, y de hecho por ahí estaba el árbol de la vida también. Entonces, si ellos obedecían, iban a vivir eternamente. Entonces ahí estaba también la promesa de la obediencia, la vida. Génesis 2:9, por ejemplo, dice: el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si se fijan, Adán y Eva podían comer del árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no. También en la Biblia vemos mucho que hay una promesa de vida eterna si alguien llegara, que ya vimos que es imposible, llegar a obedecer por completo a Dios. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Levítico 18:5 dice: por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Romanos 7:10. Romanos 7:10 dice: y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, el mandamiento en sí, si lo cumplías, iba a resultar en vida eterna, pero cuando no lo cumples, resulta en muerte. Un poquito más adelante, en Romanos 10:5, dice: pero Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Y esa es una referencia a Levítico 18:5 que ahorita les leí.
Y también en Gálatas, para agregar un versículo más, en Gálatas 3:15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Y esto es importante para hablar de los pactos. Y un poco más adelante, ahí en mismo Gálatas 3, viene como la obediencia perfecta a la ley resulta en vida. Muchos de los pactos que aparecen en la Biblia tienen una señal. Una señal es como un acto físico que es como un sello, así como si Dios dijera: este es el sello para que veas que estamos sellando, estamos cerrando el pacto. Por ejemplo, en el pacto que hizo con Moisés, ¿cuál era la señal? Era la circuncisión, era una señal física, una señal que todos podían ver para ver que esas personas estaban formando parte del pacto. En el Nuevo Testamento tenemos dos señales, las cuales son el bautismo y la cena del Señor. Entonces esas son señales visibles para nosotros, físicas, que representan realidades espirituales, las cuales están afirmando un pacto. Si ponemos atención a la historia de Génesis de Adán y Eva, vamos a ver que no hay ninguna señal que nos salga así rápido. O sea, no vemos que pasó algo para cerrar ese pacto con Adán y Eva. Pero si tuviéramos que decir alguna señal, pues diríamos que el árbol de la vida fue una señal en el pacto entre Adán y Eva y Dios, en el pacto de obras. Una pregunta: ¿por qué es importante decir que las relaciones entre Dios y el hombre tienen que ser relaciones de un pacto? Si decimos, cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de que estas promesas de vida o de muerte o cualquier tipo de promesa que Dios hace en un pacto no son arbitrarias ni suceden automáticamente, sino que Dios las pone. Dios nos está diciendo: si haces esto, pues vas a ser parte del pacto y va a resultar esto, si haces esto, pero si no lo haces va a resultar en esto. Entonces vemos cómo Dios se comunica por medio de un pacto, y no es de que las cosas suceden así automáticamente. Dios tiene que estipular el pacto para que las personas que entren en él lo cumplan. Por eso es importante decir que tiene que haber un pacto entre Dios y el hombre. Hay otros nombres que se le ha dado al pacto de obras, el cual es pacto adánico, o sea, el pacto de Adán, o el pacto de la naturaleza, porque se refiere al árbol, etc. Pero el nombre más útil es decirle el pacto de obras. ¿Por qué? Porque las bendiciones, ¿de qué dependían? Las bendiciones, la promesa de vida dependía de la obediencia de Adán y Eva. Por eso le estamos llamando el pacto de obras. Si ellos obedecían perfectamente a Dios, iban a tener la vida. Si lo desobedecían, iban a tener la muerte. Entonces vemos que es un pacto de obras, es un pacto de la obediencia entre Adán y Eva. Como en todos los pactos, si se fijan, Adán y Eva nunca negociaron con Dios. Nunca le dijeron: bueno, ¿qué te parece si me cambias el árbol por el otro árbol? No, Dios simplemente le dijo: de este no van a comer, y punto. Adán y Eva no decidieron nada ahí. Entonces vemos que fue divinamente impuesto. Y lo único que podían hacer Adán y Eva, ¿qué era? O aceptarlo o rechazarlo. Iban a recibir cualquier cosa si era obediencia, iban a recibir la vida; si era desobediencia, iban a recibir la muerte. Una pregunta muy importante: ¿ahorita está todavía en vigor el pacto de obras? Vamos a ver que en varios sentidos importantes sí lo está. En primer lugar, Pablo, en los versículos que ya vimos, Romanos 7:10, Romanos 10:5 y Gálatas 3:12, vemos que si alguien cumple o si alguien obedece perfectamente la ley, dice, va a vivir eternamente. Pero también está el que no las cumpla, que va a morir. Entonces eso, si fijan, sigue en vigor. Todos vemos y ya vimos en la clase del pecado, que todos pecamos, entonces todos caemos bajo la promesa de la muerte eterna. Entonces en ese sentido sigue en vigor.
El castigo sigue siendo el mismo de Adán y Eva a nosotros, el cual es la muerte. Y Pablo en Romanos, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que esa es la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, Romanos 6:23. Y es tan importante decir que todavía está en vigor el pacto de obras, que Cristo obedeció perfectamente a Dios. Cristo obedeció en todo. Cristo cumplió la ley perfectamente y nunca pecó. Ahí primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22 dice, hablando de Cristo, dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Al contrario, Cristo obedeció perfectamente a Dios. Romanos 5, el pasaje que les mencioné ahorita, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, está hablando sobre la transgresión de Adán, dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, está hablando de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, este es Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, está hablando de Cristo. Entonces, quien ha cumplido perfectamente el pacto de obras ha sido nada más el Señor Jesús cuando se hizo carne. Y por otro lado, en varios sentidos, el pacto de obras no está en vigor. Por ejemplo, número 1, nosotros ya no tenemos el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no existe, ya no está. Entonces, por eso ya no tenemos ese requerimiento. Número 2, como todos estamos bajo una naturaleza pecaminosa, que ya vimos con la doctrina del pecado original o del pecado heredado, podemos ver que nadie puede cumplir el pacto de obras, o sea, por default. Todos venimos con la naturaleza pecaminosa y nadie lo puede cumplir. Entonces, lo único que recibimos del pacto de obras, pues es la muerte, es la condenación. Pero, a la vez, lo que podemos ver como cristianos es que Cristo es quien ha cumplido el pacto de obras en nuestro lugar. Como nosotros no lo podemos cumplir, tuvo que venir Cristo a cumplirlo. Y aquí vemos en Romanos 5 que así como Cristo lo obedeció, gracias a su obediencia, Dios nos toma a nosotros como si lo hubiéramos obedecido, siendo que no lo obedecimos. Así como en Adán, que por su pecado fuimos contados como pecadores, por la obediencia de Cristo nosotros somos contados como si hubiéramos cumplido a la perfección el pacto de obras. Entonces eso es en cuanto al pacto de obras, el pacto adánico o el pacto de la naturaleza. ¿Una pregunta con ese? ¿No? Bueno, y finalmente hoy vamos a ver el pacto de redención. El pacto de redención, lo que tiene por lo cual no se les puede olvidar cuál es el pacto de redención, es porque no es un pacto entre Dios y el hombre. El pacto de redención es un pacto entre los miembros de la Trinidad, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Es de redención porque se ocupa de redimir a los hombres. Entonces es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mediante el cual el pacto dice que el Hijo está de acuerdo en venir a hacerse hombre y a ser nuestro representante, así como lo fue Adán, obedecer todo lo que el pacto de obras pedía en nuestro lugar y pagar por el precio del pecado que nosotros merecíamos. Todo eso se acordó en la Trinidad, en el seno de Dios. Ahí fue cuando todo eso se acordó. ¿Enseñan las Escrituras la existencia de tal pacto? Bueno, claro que sí. Vamos a ver cada parte, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo en llevar a cabo la redención de la humanidad. Vamos a hablar, por ejemplo, el papel del Padre en el pacto. Lo que el Padre haría, como número 1, es darle al Hijo un pueblo para que Él lo redimiera. Aquí vamos a ver todas las citas posibles para que no quede algo de duda. Y en cuanto a esto, Juan 17:2 dice,
cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Está hablando sobre lo que le da el Padre al Hijo. Y esto es autoridad sobre todo ser humano, ¿para qué? Para que Él dé vida eterna a todos los que Él le ha dado. Y ahí, en ese mismo capítulo, en el verso 6, dice Cristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces aquí vemos cómo el Padre le da unas personas a Cristo. Bueno, ahorita me acabo de acordar también de Juan 6, y en Juan 6 dice lo mismo: todos los que el Padre me dé van a resucitar en el día postrero. Entonces eso acordó el Padre en este pacto de redención, darle un grupo de personas a Cristo para que Él la redimiera. Otra cosa que iba a hacer el Padre, con lo que estuvo de acuerdo en este pacto, fue enviar al Hijo para que fuera nuestro representante. Aquí entra el versículo más famoso de la Biblia, el cual es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí quien da al Hijo es el Padre. El Padre está de acuerdo en dar a su Hijo como representación nuestra. Y Romanos 5, 18 al 19, que ahorita lo leímos, cómo Cristo viene a obedecer perfectamente la ley. Un tercer punto, que el Padre iba a preparar un cuerpo para el Hijo, para que morara en Él. Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es un versículo muy, muy interesante, hablando sobre la humanidad de Cristo. Dice: toda la deidad, toda la divinidad reside corporalmente en Él, y está hablando de Cristo. Y también en Hebreos 10:5 dice: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Está citando un salmo que se cumple en Cristo, y como dice Cristo, ha preparado un cuerpo para mí. ¿Para qué? Pues para que viniera y se hiciera hombre. Pero ese cuerpo, ¿quién lo preparó? Lo preparó el Padre, y se lo dio al Hijo. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 9, verso 24, vamos a ver que el Padre también le aceptó como un representante de este pueblo que le iba a dar, y dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, o sea, en lugar de nosotros, en nuestro lugar. Mateo 28:18 dice Cristo que a Él le ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces el Padre acordó darle toda autoridad a Cristo. También Juan 5 viene como Dios le ha dado la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos en el juicio final. Y también a Cristo le dio la autoridad de derramar el Espíritu Santo sobre todos los creyentes y así llevar a cabo la redención. Todo eso se lo dio el Padre al Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Pues ya lo mencionamos a grandes rasgos. El Hijo en este pacto estuvo de acuerdo en venir a este mundo como hombre y vivir bajo la ley mosaica, una ley que tenía que cumplir. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el verso siguiente dice: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. También Hebreos 2, del 14 al 16 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y de sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces Cristo estuvo de acuerdo en venir a esta tierra y hacerse hombre. También, si han leído los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús estuvo sometido al Padre. Jesús, siendo Dios, nunca dijo algo aparte del Padre, o nunca contradijo al Padre,
que sean de la Trinidad, sino que siempre dice, vine a hacer la voluntad del que me envió, yo nomás voy a hacer la voluntad de mi Padre. Esas palabras siempre las vemos en Cristo y es parte del pacto de la redención, como Cristo vino a obedecer totalmente al Padre. Aún siendo Dios, vino a obedecerlo sin cuestionar nada. Eso viene en Hebreos 10, del 7 al 9. Dice, entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. No la voluntad de Jesús por sí misma, sino la voluntad del Padre. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ahí está hablando sobre los pactos. También lo que haría Cristo sería humillarse a sí mismo y morir. En eso iba a estar de acuerdo el Hijo. El Hijo sabía a lo que venía. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la humillación, también el Hijo, antes de venir a la tierra, estuvo de acuerdo en venir a hacer eso. El Hijo también estuvo de acuerdo en formar un pueblo para sí mismo. Ahorita vimos que el Padre se lo iba a dar y el Hijo decidió o aceptó, pues, recibir ese pueblo. Juan 17, ese mismo capítulo, pero el verso 12. Juan 17, 12 dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Si fijan, dice, los guardé, todos los que me diste, y ninguno se perdió. Entonces Cristo aceptó recibir ese pueblo, y ninguno se iba a perder. El papel del Espíritu Santo, cuando hablamos del pacto de la redención, muchas veces se pasa por alto y no se menciona, pero es un miembro de la Trinidad, es completamente Dios. Y vamos a ver que el Espíritu Santo tiene un lugar único y especial en el pacto de la redención. El Espíritu Santo estuvo de acuerdo en hacer la voluntad del Padre y llenar a Cristo para ayudarle en su ministerio aquí en la tierra. Vamos a ver varios versículos porque son muchos los que hablan sobre la obra del Espíritu Santo en Cristo. Mateo 3, 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él, está hablando de Juan, vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces en ese momento el Espíritu Santo llegó a Cristo. Lucas 4:1. Hablando sobre la tentación de Jesús en el desierto, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Continúa diciendo por 40 días, etc. En el mismo capítulo, unos versos más adelante, en el verso 14, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y el pasaje que sigue en Lucas 4, empezando el verso 16, es cuando Jesús está en una sinagoga y le pasan el rollo del libro y abre el libro en Isaías. Y es Isaías 61. Y dice, Cristo empieza a leer este rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y si fijaron al principio, dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí y me ha ungido para hacer estas cosas. Y en el verso 20 dice, en el 21 dice Cristo, hoy se ha cumplido esa escritura que han oído. O sea, ese mismo día fue cuando Cristo dijo, esto ya se cumplió porque el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para hacer estas cosas. Isaías 61 dice eso. Isaías 61:1. Y fue lo que Cristo leyó. Uh-huh.
Y ahí, 2 versos después, es cuando Cristo le dice, esta escritura hoy se ha cumplido. Y Isaías 61, ¿quién se lo estaba diciendo? Está hablando sobre Cristo. Isaías habla mucho sobre el Mesías. De hecho, le han dicho el 5.º evangelio a Isaías, porque habla mucho de la obra de Jesús. Y ese capítulo pues dice esto en los primeros versos, y cuando lo lee Cristo dice, esta escritura ya se cumplió el día de hoy, y porque está hablando de él mismo. Entonces, bueno, también otro, nada más para agregarlo, Juan 3:34. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Entonces estos versículos nos hablan cómo Cristo fue lleno del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en venir a ayudar a Cristo en su humanidad, a completar su ministerio. También el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en venir y aplicar esta obra de redención a los creyentes. El Nuevo Testamento habla muchísimo sobre lo que hace el Espíritu Santo sobre los creyentes, y todo esto forma parte del pacto de la redención y tenemos que mencionarlo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 16 y 17, dice, hablando Cristo, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador o intercesor para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moran ustedes y estarán ustedes. Y el verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces se fijan ahí, Cristo está diciendo, cuando yo me vaya, no se van a quedar solos, va a venir alguien, va a venir otro Consolador, y ahí dice, es decir, el Espíritu de verdad, y más adelante dice, el Espíritu Santo es quien va a venir. También Hechos 1:8, cuando Cristo está por ascender al cielo, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el capítulo 2 de Hechos tenemos pues cómo vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y hablaron en lenguas foráneas, y muchos que estaban ahí los escucharon y vieron ahí mismo también el poder del Espíritu Santo. Y todo el Nuevo Testamento habla sobre la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre los que creen en Cristo. Entonces, esas fueron estas eran las estipulaciones, estos eran los requerimientos de cada persona de la Trinidad. Acuérdense que vimos que en la clase de la Trinidad, la cual ya fue hace bastante, vimos que hay igualdad ontológica en el ser de Dios, en las 3 personas. Ninguno es mayor que otro, pero sí hay diferencia en las funciones que hacen, y especialmente en las funciones en cuanto a la salvación. Entonces aquí vemos que en el pacto de la redención el Padre estuvo de acuerdo en hacer ciertas cosas, el Hijo estuvo de acuerdo en hacer ciertas cosas, y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en hacer ciertas cosas. ¿En qué es diferente este pacto entre los otros dos, entre el que ya vimos y en el que vamos a ver? Es que pues, las partes ya participan como iguales. El pacto entre Dios y el hombre no es entre iguales, porque es divinamente impuesto, o sea, el hombre no tiene ahí opinión alguna, pero aquí se trató como iguales, este pacto de la redención. Y mientras con el hombre las estipulaciones son por imposición, aquí fueron como un acuerdo. Ahora sí fue un acuerdo, no fue nadie impuso, en los miembros de la Trinidad ninguno impuso estipulaciones sobre otro, más bien fue un acuerdo. Y aunque tenga esta diferencia con los pactos entre Dios y el hombre, aún así pues vemos las partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las condiciones y las bendiciones que iban a salir de esas condiciones. Y obviamente ese pacto se llevó a cabo a la perfección. No hubo ninguna especie de falla en ese pacto, porque cada uno de los miembros de la Trinidad hizo su parte y la hizo muy bien.
Es por eso que vemos a personas salvas el día de hoy. ¿Por qué? Porque cada uno hizo la parte que le correspondía a la perfección. Y ya, por último, nos queda el pacto de gracia, el cual sí vamos a verlo la semana que entra, porque está largo y para quedarnos con la idea nada más del pacto de gracia. Entonces, una duda con los pactos que hemos visto hoy. Entonces ya nada más aquí se quedó con nosotros en la tierra del Espíritu Santo. Sí, en el sentido, o sea, claro que el Padre y el Hijo están presentes, pero en los creyentes especialmente está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a dejar el pecado, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacer muchas cosas para Dios. Y ese es su papel, ese es lo que acordó en este pacto de la redención. Pero sí. ¿El Espíritu Santo siempre ha sido, o sea, siempre ha estado? Sí. Sí, así como el Hijo, así como el Padre, siempre han existido. Te referiría a la clase de la Trinidad, pero todavía no grabábamos esas clases. Me quiero volverlas a ver porque son muy importantes esas clases y para grabarlas, pero sí, siempre han existido. Más bien, Dios siempre ha existido y siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos en la clase de la Trinidad. Entonces, el pacto de obras, ¿por qué de obras? Porque tenían que cumplir algo Adán y Eva, tenían que hacerlo, no había de otro. De hecho, es importante que les quede claro el pacto de obras, porque el pacto de gracia es bien diferente. Ya no, por eso se le llama de gracia, porque ya no es igual que el pacto entre Adán y Eva. Y el pacto de la redención, un pacto no entre Dios y el hombre, sino un pacto entre las personas de la Trinidad. Cada uno tuvo su papel, lo que tenía que hacer, y lo llevaron a cabo a la perfección. Y cada una de las cosas que ellos hicieron pues resultó en bendición, obviamente. Entonces, los que creemos, cuando moramos vamos a ir a la vida eterna, y los que no son como Adán, se van a ir a la vida. Así es, son como Adán. De hecho, esa es la distinción, los de Adán y los de Cristo, ahí en Romanos 5. O sea, Adán y Eva. Adán y Eva ya no. O sea, o sea, Ya tiene una muerte eterna. Es una pregunta interesante si Adán y Eva se salvaron o no se salvaron. Y la Biblia no dice, pero es... En sus funciones que puso, ahí le dijo claramente, ¿no? Pero en cuanto quebrantaron ese pacto, Dios ya les anunció el siguiente. Siempre pasa mucho por alto unas palabras en Génesis 3 que debemos de poner atención. Es Génesis 3, 15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y lo herirás en el talón. Y vimos que este versículo en especial Pablo lo cita en Romanos, hablando de Cristo. Entonces a este versículo le han llamado el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, y está hablando sobre la simiente, y era la simiente de Cristo, y cómo iba a aplastar a la serpiente. Entonces desde ahí ya está la promesa de un Salvador. Entonces podemos decir que Adán y Eva creyeron en eso y por eso fueron salvos. Otra vez, no por sus obras. ¿Por qué? Por gracia, por pura gracia, porque Dios les dio un Salvador. Pero antes de que llegara Jesús. Sí, todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe. De hecho, eso lo vamos a ver en el pacto de gracia. Cómo está lo del nuevo pacto y el antiguo pacto. Pero todos los creyentes desde el Antiguo Testamento han sido salvos nada más por la fe. Y a lo mejor va a ser importante ver el capítulo donde Pablo dice que Abraham y David, personas del Antiguo Testamento, fueron justificados nada más por la fe. Ellos no tuvieron que cumplir la ley para ser salvos. Por la gracia. No, igual, nosotros somos justificados igual que los creyentes del Antiguo Testamento. Nada más que ellos, dice en el Nuevo Testamento, ellos lo veían de lejos, porque todavía no pasaba. Y nosotros, ¿cómo lo vemos? Para atrás, porque ya pasó. Entonces,
Pero ellos tenían más fe que nosotros, ellos tenían fe en algo que todavía no iba a pasar, y de hecho para muchos pasó mucho tiempo después. Y ahí está en Hebreos 11 la lista de creyentes por su fe, cómo creían en las cosas sin verlas. Y entonces a lo mejor nosotros tenemos más condenación porque es algo que ya pasó, y está claro, tenemos la Biblia, etc. Pero eso lo vamos a ver en el pacto de gracia. Entonces la pregunta de si Adán y Eva fueron salvos, lo más probable es que sí, no por el pacto de obras, sino por el pacto de gracia ya. Porque Dios en ese versículo les dio la promesa de una simiente que iba a aplastar a la serpiente. Y pues lo más probable es que ellos creyeron en esa promesa y por eso fueron salvos. Ahí por si queda la duda de cómo... Ahí está la pregunta de qué pasó con todos los pecados de los del Antiguo Testamento. En Romanos 3 dice que Dios pasó por alto esos pecados hasta que Cristo los pagó en la cruz. ¿Para qué? Dice, para que Él sea el justo, para que no digan, no, ellos pecaron y nada más creyeron y ya. Acuérdense que vimos que el pecado siempre se paga, siempre, no hay ninguna vez donde el pecado se pasa por alto, sino Dios que no sería justo. Entonces ahí Romanos 3 dice que Dios se esperó, estuvo esperando hasta que Cristo vino y pagó por esos pecados. Entonces ya dice, para que Él sea el justo y el que justifica. Entonces ahí está la relación entre los pecados del Antiguo Testamento y la obra de Cristo. O sea, Dios dice los pasó por alto, pero hasta que Cristo los pagó en la cruz. Entonces, ¿otra pregunta? ¿Y la muerte eterna? ¿Qué tiene? Pues de las aves. ¿Qué? O sea, no es dejar de existir. No, dejar de existir es aniquilismo, que le llaman, o sea, de repente ya no existe. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la vida eterna y la muerte eterna son totalmente conscientes las dos. Muchos han querido, por su negación al infierno, han tratado de sacar de la Biblia al infierno y decir que Dios simplemente los desaparece ya, pero no. Cristo. Si alguien habló, de hecho Cristo habló más del infierno que del cielo, y eso es bien interesante. Cristo habló más del llorar y del crujir de dientes que de lo que iba a ser el cielo. Entonces, pues ¿por qué debemos de ignorar todas las palabras de Cristo? ¿Otra duda? Si no, pues ya dejamos el pacto de gracia para la siguiente semana. No, vamos a orar. Señor, gracias porque te has manifestado con nosotros por medio de pactos. Gracias por ahorita te podemos dar gracias de lo que hemos visto por el pacto de redención, por un pacto que tú en el seno de la Trinidad decidieron para salvarnos a hombres pecadores, a hombres que nada más te rechazamos, a hombres que nada más vivimos para nosotros y todo por gracia. Y por eso te damos muchas gracias porque estando bajo un pacto de obras, todos, Señor, nos quedamos muy, muy cortos, y te damos gracias porque no te quedaste callado, no decidiste nada más darnos justicia, sino que hubo un pacto antes de la fundación del mundo para salvarnos, y por eso te damos muchas gracias. Y prepáranos la siguiente semana para entender el pacto de gracia y ver cómo has llevado a cabo este pacto de gracia para salvar a hombres pecadores como nosotros. Te damos gracias.